el análisis sintáctico. Para ello, lo primero que necesitamos es una oración, y en este caso tenemos: mi abuela lee un cuento a mi hermana. Es una oración porque las oraciones son unidades lingüísticas con significado o sentido completo. Y aquí claramente se está diciendo algo muy concreto y que todos entendemos. Mi abuela lee un cuento a mi hermana. Esta oración está formada concretamente por palabras. Y esas palabras se agrupan formando lo que llamamos unos sintagmas. Luego, yo en este caso puedo ver dos sintagmas fundamentales. Un sintagma que vamos a llamar sintagma verbal y que va a tener una función específica que se conoce con el nombre de predicado, y un sintagma nominal que tiene la función específica, en este caso, de sujeto. Luego podemos decir que la oración está formada por palabras y que esas palabras se agrupan en sintagmas. Concretamente nos fijamos en el sintagma verbal predicado, porque es el sintagma más importante. ¿Por qué es el sintagma más importante? Porque en el sintagma verbal predicado vamos a analizar concretamente esta palabra, que es un verbo, y que es la palabra más importante no solamente del sintagma verbal, sino también de la oración. Por ser la palabra más importante del sintagma verbal, recibe el nombre de núcleo. Es el núcleo del sintagma verbal predicado. Y también en el sintagma nominal sujeto tenemos la palabra más importante, que es concretamente abuela. Y por ser la palabra más importante abuela, también recibe el nombre de núcleo. Luego tenemos un núcleo en el sintagma verbal predicado y un núcleo en el sintagma nominal sujeto en este caso. A cada uno de estos núcleos en esta oración le acompañan otro grupo de palabras. Concretamente a le acompaña un cuento y a mi hermana. Tanto un cuento como a mi hermana son complementos de ese predicado que veremos más adelante qué función desempeñan. Y en el sintagma nominal sujeto, al núcleo abuela le acompaña también una palabra que es un determinante. Ese determinante, ¿qué va a hacer? ¿Qué función va a tener? Va a tener la función de presentar al nombre al que acompaña, en este caso, abuela. ¿Cómo vamos a diferenciar nosotros los núcleos de cada uno de los sintagmas? Muy fácil. Si yo transformo la palabra lee, que está en singular, y la transformamos en plural, tengo que decir leen. Si yo en vez de lee digo leen, forzosamente me obliga a modificar esta oración diciendo, en vez de mi abuela, mis abuelas. Luego este núcleo, si yo altero el núcleo del sintagma verbal predicado, es decir, el verbo, tengo que alterar forzosamente el núcleo del sintagma nominal sujeto. Y me quedaría una oración del tipo, mis abuelas leen un cuento a mi hermana, que sigue siendo una oración porque tiene sentido completo. ¿Qué podemos deducir de esto? Que el núcleo del predicado y el núcleo del sujeto tienen una función muy específica, que es la función de concordancia. Concordancia. ¿Y qué quiere decir esto de la concordancia? Quiere decir que el núcleo del sintagma verbal predicado y el núcleo del sintagma nominal sujeto tienen que estar en el mismo número y en la misma persona. Vamos pues a concluir. Hemos visto en este vídeo que es una oración, que es una unidad lingüística que tiene significado completo, que consta de dos constituyentes fundamentales que son un sintagma verbal que tiene la función de predicado y un sintagma nominal que tiene la función de sujeto, como hemos visto antes, que dentro del sintagma nominal del sintagma verbal con función de predicado hay una palabra que es la más importante que desempeña la función de núcleo, al igual que sucede con el sintagma nominal, donde hay una palabra que desempeña la función de núcleo, que puede estar acompañado o no de otros complementos.
En el sintagma verbal esos complementos los veremos más adelante y en el sintagma nominal podemos decir que esos complementos son los determinantes y los adyacentes, que también veremos más adelante. Y algo importantísimo, el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado concuerdan. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tienen que estar en el mismo número y en la misma persona. Así podemos diferenciar claramente cuáles son los núcleos de una oración. Tema concluido.